Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el último domingo del año litúrgico y es la solemnidad de Cristo Rey. El próximo domingo nos diremos feliz año nuevo, feliz año litúrgico nuevo. Y hoy el Evangelio nos hace asistir al último acto de la escena de la historia humana, que es el juicio universal. Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado por todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones. Y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Fíjense qué diferencia hay entre esta escena y la otra escena en la que Cristo es juzgado. Entonces estaban todos sentados, Anás, Caifás, Pilato, y Jesús de pie, en cadenas. Pero ahora están todos de pie y él está sentado en el trono. En este mundo, los hombres, la historia, juzgan a Cristo. Pero aquel día será Cristo el que juzgará a los hombres y a la historia. Él pesa a los hombres y a los pueblos. Y delante de él se decide quién está de pie y quién cae. Y no hay apelación, porque él es la instancia suprema. Esta es la fe inmutable de la Iglesia, que en el credo continúa a proclamar: y de nuevo vendrá en la gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. En tantos milenios de vida sobre la tierra, el ser humano se ha acostumbrado a todo, se ha adaptado a todos los climas, se ha inmunizado contra las enfermedades, pero a una cosa no se acostumbró nunca: a la injusticia. Y continúa a sentir que la injusticia es intolerable. Y nos rebelamos a la idea de que el mal y el abuso permanezcan sin ser castigados y sean triunfantes para siempre. Y es en esta sed de justicia, a esta sed de justicia a la que va a responder el juicio final. Por una vez se hará claridad sobre todo. Sin la fe en el juicio final, todo el mundo y la historia acaban siendo incomprensibles y escandalosos. Miren, yo he vivido 14 años en Roma. Cuando uno que visita Roma va a la Plaza de San Pedro, a la columnata de Bernini, a primera vista las columnas parecen un espectáculo confuso. Hay 4 órdenes de columnas alrededor de la plaza y parecen raros. Pero si hay un punto que, si te pones en ese punto que está señalado en el suelo, desde ahí la observación es totalmente diferente, porque hay una armonía admirable. Los 4 órdenes de columnas se alinean, como por encanto, como si fueran una sola columna. Es como un milagro de la perspectiva. Pero esto es un símbolo de lo que sucede en esa plaza mucho más grande que es el mundo. En esta plaza, en este mundo, todo parece confuso, absurdo, fruto más de un capricho de la casualidad que de la providencia de Dios. Pero si te colocas en el punto justo para no perderte y para ver el orden que hay detrás de todo ello, todo cambia. Y ese punto justo es el juicio de Dios. ¿Cómo cambian las historias humanas cuando las ves desde ese ángulo? También lo que sucede en el mundo de hoy. Nos llegan noticias de atrocidades contra los más débiles, los que están inermes y no son nunca castigadas. Vemos personas acusadas de crímenes horrorosos que se defienden con la sonrisa en los labios y que como que se ríen de los jueces y los tribunales y que se hacen fuertes como de no tienen pruebas, como si uno pudiera librarse delante de los jueces humanos y con eso hubiera resuelto todo. Pero habría que decirles, no se hagan ilusiones, no han hecho nada. El verdadero juicio tiene que comenzar todavía. Aunque terminaseis
vuestros días en libertad, temidos y honrados, incluso con un espléndido funeral religioso, uno no habría hecho nada, porque el verdadero juez con mayúscula está detrás de la puerta y a él no se le puede engañar, a él no se le puede corromper. Por lo cual hay que arrepentirse, pero en serio, no solo hipócritamente para gozar después del delito de una cierta impunidad. Y el Evangelio de hoy nos dice también cómo tendrá lugar ese juicio. Entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Estuve sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. ¿Qué será, por lo tanto, de aquellos que no solo no han dado de comer a quien tenía hambre, sino que lo poco que tenían se lo han quitado? O que no solo no han visitado al que estaba en la cárcel, sino que han metido en la cárcel injustamente, o han secuestrado, o han matado. Pero no nos hagamos ilusiones, porque esto no tiene que ver solo con algunos pocos criminales. Es posible que se instaure un sentido general de impunidad, por lo cual vamos a violar la ley, si no pasa nada, podemos corromper y dejarnos corromper, con la excusa de que lo hacen todos, es lo normal. Pero el Señor no ha abrogado la ley. Y un día alguien preguntará cómo están las cosas y será una hecatombe. Pero quien se para a pensar que esta es la situación en la que vivimos, te quedas confuso. Porque a nuestro alrededor, miramos, se violan alegremente los mandamientos de Dios, uno tras del otro. Incluso el que dice no matar, por no decir aquel que dice no cometas adulterio, con el pretexto de que tanto lo hacen todos. Es la cultura, es el progreso, incluso la ley humana lo permite. Pero Dios no ha abrogado nunca ni los mandamientos ni el Evangelio. Y este sentido general de seguridad es ficticio y es un engaño terrible. Miren, a nivel político, en todos los países, todo el mundo se queda indignado cuando se avanza la propuesta de una impunidad que borre todas las responsabilidades penales. Pero esto es lo que luego pretendemos que Dios haga con nosotros. Tanto se dice, si Dios es bueno y perdona todo, si no, ¿qué Dios es? Pero sin pensar que si Dios llegase a pactar con el pecado, se caería la distinción entre el bien y el mal, y con ello se caería el universo entero. No dejemos que caiga en el olvido las palabras que las generaciones pasadas nos han pasado de generación en generación. Dies ire, dies illa. Será un día de ira aquel día. Y habrá que temblar cuando el juez aparezca para juzgar y ver las cosas con un cierto rigor. Yo digo, ¿qué nos ha sucedido a los cristianos? Que un tiempo se escuchaban estas palabras y sí, nos daban mucho respeto. Hoy la gente va al teatro, a la ópera, escucha la misa de Requiem de Verdi o de Mozart, se apasiona con las notas del Dies Irae y salimos medio cantándolas. Pero lo último, lo que piensa cualquiera de nosotros, es que esas palabras tienen que ver con cada uno personalmente. Miren, se habló mucho cuando se restauró el juicio universal de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, pero hay otro juicio universal que hay que restaurar, y no es el que está pintado en las paredes, sino en los corazones de los cristianos. Y también se está perdiendo el sentido. El más allá, y con eso el juicio, se está convirtiendo como en una broma, una exigencia tan incierta que casi que nos divertimos pensando que un tiempo se hablaba de esta idea y esto incluso cambiaba la existencia de las personas. Recuerdo que en una película había un puente del ferrocarril que se hundía y estaba llegando el tren y el guardián del paso a nivel más cercano se puso a gritar
párense, paren, stop. Pero ese tren representa lo que somos cada uno de nosotros. Es la imagen de una sociedad que avanza sin pensar, como a un ritmo de rock and roll, felices de las conquistas de la humanidad, sin darnos cuenta de que delante hay como un puente que se ha hundido. Y la Iglesia se esfuerza de gritar como ese guardián, paren, pero ¿quién le escucha? A veces uno dice, bueno, pues consolémonos porque tanto el día del juicio final está lejos, quizá pasarán miles de años. Pero Jesús en el Evangelio nos dice, pero necio, ¿quién te asegura que esta noche misma no se te pedirá cuentas de tu vida? No se trata de dar miedo, pero el tema del juicio final es verdad. Y hoy se entrelaza con la idea del buen pastor que recitaremos en el Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me falta, y me lleva sobre pastos para hacerme reposar. El sentido es claro. Ahora, unas veces a Cristo lo encontramos como buen pastor, pero un día lo encontraremos como nuestro juez. Hoy es el tiempo de la misericordia, pero entonces será el tiempo de la justicia. Nos toca a nosotros, mientras tenemos tiempo, escoger con quién queremos encontrarnos. Yo les deseo a todos que el tiempo que hemos pasado este año juntos, reflexionando sobre el Evangelio, nos haya ayudado a conocer mejor al buen pastor. Y conociendo mejor al buen pastor, de esta manera no le tendremos miedo al día en que Él mismo se nos presentará como juez. Que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.